2.700 a 3.000 millones de sestercios, aproximadamente, es lo que dejó Tiberio en el tesoro público tras su muerte, acumulado con una tacañería legendaria. Pero lo fuerte aquí no es la cantidad, sino la velocidad con que Calígula quemó todo el dinero en apenas un año, dejando la economía de Roma en una situación crítica y prácticamente en bancarrota. En los primeros meses todo bien, digamos. Calígula gastaba, pero cumpliendo con los legados del testamento de Tiberio y pagando bonos, solo para ganarse al pueblo y consolidar su poder, hasta que un día el joven Calígula, de 24 años, colapsa y cae gravemente enfermo. Cuando se recupera, al abrir los ojos, Calígula ya no era Calígula, sino el reflejo de una locura que nadie vio venir. En esta parte veremos el reinado más corto, lujoso y sangriento de la historia de Roma, y de cómo, si el gasto fuera un deporte olímpico, Calígula tendría el oro eterno. Bienvenidos a la parte más macabra de la dinastía Julio-Claudia, el oscuro reinado de Calígula, un despliegue de excentricidades y fiesta que desafiaban la lógica y la ingeniería. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte el próximo vídeo. La transición entre Tiberio y Calígula fue uno de los momentos más eufóricos en Roma. Tiberio era listo y sabía que Calígula podía ser peligroso. En su testamento nombró coherederos a partes iguales a Cayo, Calígula y Tiberio gemelo, el nieto biológico de Tiberio, que tenía unos 18. Si se cumplía el testamento, Calígula tenía que compartir el poder con su primo, así que Calígula y Macrón necesitaban eliminar a Gemelo de la ecuación. Mientras el cuerpo de Tiberio era transportado hacia Roma, escoltado, y una multitud que gritaba insultos al difunto, Calígula entró en la ciudad como un salvador. Macrón convenció al Senado de que Tiberio no estaba en su sano juicio cuando escribió el testamento. El Senado, que odiaba a Tiberio y amaban al hijo de Germánico, declaró nulo el testamento. El 28 de marzo de 37 después de Cristo, el Senado le otorgó a Calígula todos los poderes imperiales, y Tiberio gemelo fue adoptado por Calígula. Roma se volvió loca de alegría. Fue un festival que duró meses. Calígula dio un discurso llorando por su padre adoptivo. Puro teatro. Pero lo que realmente le importaba era enterrar el pasado. Repartió dinero, cumplió las promesas de Tiberio, pero añadió bonos generosos para los soldados y el pueblo. Gastó en 3 meses lo que Tiberio había ahorrado en años. Quemó públicamente los archivos de los juicios por traición de Tiberio y navegó personalmente a las islas donde habían muerto su madre y su hermano Nerón para recoger sus cenizas y traerlas a Roma con los máximos honores. Este gesto de piedad filial conmovió a todo el imperio. El panorama de las Agripinillas. En este momento, las 3 hermanas de Calígula, Agripina la menor, Drusila y Livila, ya mayores de edad también, pasaron de ser huérfanas bajo sospecha a ser casi divinidades. Calígula las incluyó en los juramentos oficiales y fue un periodo de exceso visual, banquetes y juegos de gladiadores diarios. Durante los primeros 6 meses de su reinado, quemó los registros de traición de Tiberio y Sejano. Este acto, junto con la llamada de los exiliados, lo presentó como un gobernador generoso y esperanzador, lo que no sabían en qué se convertiría después. Bajó los impuestos y devolvió el poder a las asambleas, antes de que su gestión económica se caracterizara por un despilfarro extremo que arruinó las arcas del Estado en 4 años. En octubre del 37, apenas 7 meses de ser coronado, Calígula colapsó. Aquí es donde todo se torna siniestro. ¿Qué le pasó realmente? El joven de 24 años permaneció muy enfermo durante un par de meses. La gente dormía en las puertas del palacio y algunos incluso ofrecieron sus vidas a los dioses a cambio de la del emperador. Las causas de la enfermedad son diversas. Encefalitis aguda por envenenamiento por plomo. Calígula
consumía grandes cantidades de vino de calidad, que en esa época se endulzaba con sapa, un jarabe de uva hervido en ollas de plomo. Se sabe que sufría de insomnio severo. Paseaba por las columnatas del palacio durante la noche, gritándole a la luna. La falta de sueño puede inducir brotes psicóticos similares a la esquizofrenia. También se apunta a la enfermedad de Graves, basándose en las descripciones de sus ojos hundidos y su mirada fija y aterradora. Cuando Calígula finalmente se recuperó, Roma celebró, pero el hombre que salió de la habitación no era el mismo que había entrado. A partir de este momento, Calígula desarrolló rasgos que antes no existían. En la etiqueta romana, el saludo habitual entre iguales era un beso en la mejilla, pues Calígula rompió esto de forma radical y obligaba a los senadores a besarle los pies o manos mientras él hacía gestos de menosprecio, y a veces también extendía su sandalia, de forma que el noble tuviera que inclinarse en público, una señal de sumisión total que en Roma se reservaba para esclavos o los pueblos conquistados. Una de sus tácticas favoritas para demostrar poder absoluto sobre la vida privada de los demás era invitar a un senador y a su esposa a cenar. Y durante la cena se llevaba a la mujer a sus aposentos privados. Y cuando volvía a la mesa, Calígula comentaba en voz alta y frente al marido el desempeño de la mujer, alabando o criticando sus dotes íntimas con detalle, mientras el senador debía permanecer en silencio y sonreír. Aunque es probable que exageraran algunos detalles para pintar a Calígula como un monstruo, lo dicho es que su estilo de gobierno se basaba en el terror psicológico. El Calígula post-enfermedad era un hombre que ya no temía a nada, porque sentía que ya había muerto una vez. Su despertar no fue una curación, fue un reinado de terror de 4 años, que terminaría, como explicaré ahora, con 30 puñaladas en un pasillo oscuro del Palatino, ejecutadas por la misma guardia pretoriana que una vez rezó por su salud. En una ocasión, durante unos juegos, al mediodía, el calor era intenso y las fieras solían descansar. Calígula, aburrido porque no había criminales listos para ser ejecutados, mandó a sus guardias que agarraran a una sección entera de la multitud y los arrojaran a la arena con las fieras. Mantener a los animales salvajes para los espectáculos era costoso. Para ahorrar dinero en carne de res o de burro, decidió que las fieras debían alimentarse de presos. No seleccionaba a los criminales por la gravedad de sus delitos. Se paseaba por las celdas y, sin leer los cargos, ordenaba que se llevaran a grupos enteros para ser servidos como alimento. Los primeros meses de Calígula fueron literalmente la mayor fiesta que Roma había visto jamás. Después de 23 años de la tacañería y el silencio de Tiberio, Calígula abrió las arcas del Estado y encendió las luces de la ciudad. Antes de que todo se volviera siniestro, lujo extremo y extravagancia, Calígula no solo comía, él escenificaba la riqueza. Gastronomía bizarra. Se dice que hacía servir panes y alimentos cubiertos con láminas de oro comestible, perlas disueltas, imitando a Cleopatra, que bebía perlas carísimas disueltas en vinagre, para demostrar que el dinero no tenía valor para él. Villas flotantes. Construyó 2 barcos gigantescos en el lago Nemi, auténticos palacios flotantes con suelos de mármol, jardines y baños de agua caliente, donde celebraba fiestas que duraban días, mientras los barcos daban vueltas al lago. Los juegos como rutina. Tenía pasión por los carros y era fanático de la facción de los verdes. Pasaba tanto tiempo en las caballerizas que se dice que cenaba allí con su caballo Incitatus. Gladiadores a toda hora. Introdujo innovaciones brutales. Si el sol pegaba fuerte, mandaba retirar los toldos del anfiteatro y prohibía que nadie saliera, solo para ver cómo la gente se asaba mientras los gladiadores luchaban. A veces ordenaba a sus guardias que agarraran a gente de las primeras filas del público y los lanzaran a la arena, tras cortarles la lengua, para que no pudieran gritar. Sus hermanas tenían asientos de honor en los juegos, salvo reservado
Antes, solo a las vestales o a la esposa del emperador. Se dice que mantenía relaciones con ellas, especialmente con Drusila, a quien trataba como a su esposa legítima. Y en los banquetes, ellas se reclinaban en el sofá imperial con él, mientras su verdadera esposa quedaba en segundo plano. Tiberio había dejado ahorrados unos 2.700 millones de sestercios. Calígula se los gastó casi todos en menos de un año. Tiraba monedas de oro y plata desde los techos de las basílicas para ver a la gente pelearse por ellas. Empezó a construir acueductos y puertos, pero también caprichos, como el famoso puente de barcos en bayas. Lo que al principio era un joven emperador divertido, pronto se volvió aterrador. Obligaba a senadores a correr kilómetros al lado de su carro o a servirle la mesa como si fueran esclavos. En un banquete, empezó a reírse a carcajadas. Cuando los cónsules le preguntaron qué le hacía tanta gracia, él respondió: «Pienso en que con un solo gesto mío puedo ordenar que os corten el cuello a los dos ahora mismo». Roma, en el 37 después de Cristo, era una rave continua, financiada por los ahorros. Pero para el año 38, el dinero se estaba acabando. Drusila, la favorita, murió, y la locura de Calígula dejó de ser divertida para volverse letal. El mito de Incitatus, el caballo cónsul. Más que una locura, fue un insulto al Senado. Tenía un establo de mármol y un pesebre de marfil. Al decir que quería nombrarlo cónsul, Calígula no estaba loco, estaba diciendo: «Mi caballo puede hacer vuestro trabajo mejor que vosotros, y su cargo vale lo mismo que el vuestro». Básicamente, era su forma de escupir en la cara de la aristocracia. Tras la muerte de su hermana favorita, Calígula perdió el juicio. Hablaba con la estatua de Júpiter y a veces se enfadaba con ella, y ordenó que a todas las estatuas de dioses griegos les cortaran la cabeza para poner la suya. Extendió el palacio del Palatino hasta el Foro Romano, convirtiendo el templo de Cástor y Pólux en el vestíbulo de su casa. Incluso llegó a llevar a las legiones hasta el Canal de la Mancha, y en lugar de invadir, les ordenó a los soldados que recogieran conchas de la orilla, hasta que un día se hartaron. El trágico final de Calígula, 24 de enero del 41 después de Cristo. Calígula se había vuelto insoportable. Humillaba a todos, el mundo, incluidos sus guardaespaldas. El líder de la conspiración fue Casio Querea, un oficial de la Guardia Pretoriana a quien Calígula insultaba constantemente, llamándolo afeminado y dándole contraseñas obscenas. Aquella mañana en palacio, durante los Juegos Palatinos, Calígula iba a ver a unos jóvenes actores, cuando los conspiradores lo acorralaron. Recibió más de 30 puñaladas. Los conspiradores querían restaurar la República, pero mientras el Senado discutía, los soldados de la Guardia Pretoriana saqueaban el palacio. Y entre unas cortinas se encuentran a un hombre temblando de miedo. ¿Quién? Claudio, el tío de Calígula. En lugar de matarlo, lo proclamaron emperador, pero mientras Calígula con vida se dedicaba a sus banquetes y a declarar la guerra al mar, en un segundo plano estaba naciendo el que sería el último emperador de la dinastía. Después de Claudio, Nerón. Nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, hijo de Agripina la Menor. Tenía la mezcla perfecta por parte de madre. Era bisnieto de Augusto y nieto de Germánico. Su padre, sin embargo, era un hombre con una reputación terrible. El pequeño Nerón vivió sus primeros 4 años en todo el caos de Calígula. Su madre, Agripina la Menor, fue acusada de conspirar contra su hermano Calígula. El emperador la desterró a una isla desierta en el 39, 2 años antes de su muerte. No dejó herederos, solo deudas y un senado humillado. Quizás la mayor lección de sus 4 años de reinado sea que en el juego de los dioses, cuando un hombre olvida que es mortal, el destino se encarga de recordárselo de la forma más violenta posible. El reinado de Cayo Julio César Germánico no es solo una historia de excesos, sino una advertencia sobre el poder absoluto sin límites. Tras su asesinato, Roma despertó en un estado de shock y confusión.
Los conspiradores celebraban la muerte del tirano y la población germana de la guardia personal de Calígula, sus guardaespaldas privados, entraron en un frenesí de violencia, asesinando a sospechosos y transeúntes por igual, en represalia por la muerte de su amo. Muchos senadores vieron la oportunidad de abolir el principado y regresar a la antigua república. Se reunieron en el Capitolio para debatir cómo recuperar sus libertades. Sabían que sin un emperador, su existencia y sus privilegios corrían peligro. Mientras el Senado hablaba, los soldados saqueaban el palacio. Roma pasó de la tiranía a un periodo de relativa estabilidad y expansión administrativa bajo el reinado de Claudio. Pero la cicatriz de que el ejército era quien realmente ponía y quitaba emperadores quedó marcada para siempre. El daño real fue la ruptura del pacto entre el emperador y la aristocracia. Calígula restauró los juicios por traición, lo que resultó en ejecuciones y confiscaciones de bienes para eliminar rivales y financiar sus caprichos. Y su insistencia en ser adorado como un dios vivo, incluso intentando colocar una estatua suya en el templo de Jerusalén, que casi provoca una rebelión masiva en Judea, no logró lo más básico para la supervivencia de un César: la lealtad de su propia guardia. Tampoco consiguió la gloria militar que tanto ansiaba. Se quedó con las conchas recogidas en la costa del Canal de la Mancha, ni pudo consolidar la divinidad que exigía en vida. Al final, ni consiguió ser recordado por sus reformas ni por sus leyes, sino por su locura, que los historiadores escribieron sobre su memoria. ¿Exageraban? Pero consiguió algo que pocos emperadores lograron: personificar el terror absoluto. Dejó obras de ingeniería con tecnología siglos adelantada a su tiempo, y devolvió al pueblo la espectacularidad del circo y la pompa imperial. Con esto terminamos el viaje por la vida del emperador más polémico de Roma. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like y suscribirte. ¿Crees que Calígula estaba realmente loco? Nos vemos en el próximo vídeo.